It's a hoax. Trump! We want Trump! Make our voices heard. USA! 45! Cut 45! We can't let this continue to go on because it's ripping our country to shreds. Queridos amigos de Curiositas Televisión, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que otros no cuentan. Con nosotros, Rafa Benítez. Hola, Rafa, bienvenido. Muy buenas, Juan Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué se cuece por el mundo últimamente? ¿Qué novedades nos traes en este día? Bueno, pues hay varias cosas de las que me gustaría hablar y no sé si nos va a dar tiempo porque a veces los temas se disparan, ¿no? Sí. Pero sí que hay un tema en particular que interesa y es de lo que actualmente hemos vivido. Y te voy a explicar el qué. Sí, explícame, porque eso de que hemos vivido es mucho de lo que hemos vivido. Estos tiempos vertiginosos nos llevan a la velocidad del rayo. Sí, pero voy a hablar de lo que se está haciendo con la agricultura y la ganadería en Europa. Vale, me parece el tema interesantísimo. el tema de la sequía y por qué se han producido estas tormentas tan agresivas que hemos tenido en estas semanas pasadas. Y cómo y por qué de repente han desaparecido. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia en la que vamos a hablar de este tema. Pero antes de entrar en materia, me gustaría hacer mención al tema de Donald Trump en Estados Unidos, que como bien sabes, acudió a Miami a un juicio donde las televisiones españolas principalmente, porque cuando uno ve otras televisiones de europeas o de Estados Unidos o incluso de Rusia, se da cuenta, China no, porque China es bastante complicado entenderlo y es un poco lioso, pero te das cuenta de que los medios sí que hay a favor y hay en contra, pero por lo menos tienes una opinión. Pero aquí en España no. O sea, aquí en España consideran que los demócratas son socialistas. Son rojos, son socialistas y son la izquierda. Y los republicanos, pues son la derecha, son el PP, son Vox, cosas así. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, en Estados Unidos sí que es verdad que los demócratas están haciendo una política más socialista, pero no dejan de ser de la derecha. Entonces no existe, automáticamente es censurado y la gente no lo vota en el momento que alguien se proclama socialista. De hecho, hubo un partido socialista que se presentó a las elecciones y solo sacó un voto. Yo creo que fue el del propio candidato. Ni siquiera la familia lo votó. Entonces, esta idea. Quiero decir lo de Donald Trump porque aquí parece que se alegran de que Donald Trump esté en juicio, esté enjuiciado y que, vamos, si es condenado, yo creo que aplauden hasta como focas. Y además se licuan diciendo que todas las maldades que Donald Trump ha sido lo peor. Y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o están muy bien subvencionadas para informar realmente de lo que es, lo que suplen lo que es la subvención con la profesionalidad periodística. Y eso es un error enorme y garrafal. Porque no se debe de hacer esto. A la gente hay que informarla y bien. Pero claro, si estás condicionado, no puedes informar. Sí, pero yo no culparía tanto a los profesionales, sino al medio. Los profesionales son trabajadores. Sí, claro. El medio es el que marca. Es el medio el que marca. Y todo el mundo tiene que llevar un plato de comida a su casa. Sí, no, eso hasta ahí lo entiendo. Hasta ahí entiendo que eso. Sin embargo, sí que entiendo que también hay otras cadenas y otros periodistas, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, sí, que no tienen miedo a decir las cosas e informar y hacer informes muy, muy relevantes. Porque si analizamos un poco la carrera de Obama y Joe Biden, por ejemplo, y en medio ponemos a Donald Trump, pues veremos a ver que Obama, por ejemplo, le dieron el Premio Nobel de la Paz cuando estaba metido en 8 guerras. Sí. ¿Qué hizo Donald Trump?
Sí que es verdad que se le acusó de llevar el país como una empresa. Sí, pero es una empresa que generaba beneficios. Eliminó gastos. Se salió del protocolo de Kioto porque vio que era una estupidez. Y no entró en ninguna guerra. Y no entró en ninguna guerra. Concilió a coreanos. Reconcilió a Israel con palestinos. Puso la embajada en Jerusalén. O sea, cosa que es hasta ese día era algo impensable poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Es decir, hizo muchísimas cosas. Se llevaba muy bien con los chinos e incluso con los rusos. Tenía muy buenos negocios y eliminó prácticamente el paro. Quiero decir que hizo que América, como decía su eslogan, fuera grande otra vez, en el sentido económico, en el sentido potencial de lo que es una potencia. ¿Qué ha hecho Biden? Bueno, pues meternos en una guerra con Ucrania, un gasto desmesurado en armamento, negocios turbios, otra guerra en Yemen al que nadie lo sabe, ni nadie dice nada, donde se están utilizando bombas nucleares tácticas contra una población que sí verdaderamente es pobre. Otra guerra en el Congo, otra guerra. Es decir, está en muchísimos frentes haciendo o realizando un gasto militar tremendo. Luego hace unas políticas sociales nefastas que solo van a beneficiar a un sector y a un sector minoritario. Y en cambio aquí se alegran de que esto sea así. Lo acusan de que tiene 37 cargos porque dice que se llevó Donald Trump unos documentos. Bueno, Joe Biden se llevó unos documentos a su casa, pero además no ahora que está senil, sino cuando era vicepresidente de Obama. Entonces se los llevó y ahí no pasa nada. Joe Biden y su hijo, de los negocios turbios del hijo en Ucrania, Hunter Biden, del hijo, se ha lucrado con $5 millones cada uno de unos sobornos de los oligarcas que pusieron a Zelensky en el poder. Pero de eso nada se habla. La guerra de Ucrania, que son unos intereses que además ahora se están repartiendo el pastel entre BlackRock y Vanguard, se están repartiendo el pastel de la reconstrucción de Ucrania, ahí no dicen nada. La intervención de Europa nefasta que nos está perjudicando todo lo que está haciendo, y ahora vamos al tema de la agricultura, porque viene a colación, es que ahí tampoco se dice nada. También los meteorólogos alertan de los efectos que sobre el planeta en general pueda provocar esa manipulación del clima. ¿Podría un país manejar su clima a la carta? La siembra de nubes a gran escala se hace puntualmente desde hace años en muchos países, incluido España. China ya usó la tecnología para que no lloviera en sus Olimpiadas hace años. La manipulación del clima a escala global ha empezado en los Estados Unidos. It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world.
Les voy a plantear una pregunta. ¿Es posible que por razones de investigación se esté contaminando, mejor dicho, el suelo agrario, el agua y las plantas? 18 de mayo del 2022. Los medios de comunicación anunciaron hace un par de días que hoy comenzaría ola de calor. Y a las 8 de la mañana tenemos una increíble profusión de aviones dejando estelas de geoingeniería, aumentar la sensación térmica una barbaridad, hasta 15 grados. Y precisamente AEMET ayer anunciaba que hoy tendríamos nubes altas, el nuevo concepto que se inventaron, que la gente hoy mirará al cielo y dirá, mira, tenía razón AEMET, hoy tenemos nubes altas y empieza la nueva ola de calor. Esto es lo que provoca la ola de calor, terrorismo climático. Hasta un niño se da cuenta, está diciendo, papá, ¿qué están echando en el cielo? ¿Esto ocurre? ¿Esto existe? Los aviones que muchos dicen, bueno, eso es una leyenda urbana. Claro que existe y además está legislado y hay empresas que se dedican a ello. Hay personas que se encargan y son catedráticos, que se encargan de decir que esto es mentira, que esto es una magufada. Es el meteorólogo, el de la ciencia oficial. Y además de soleada, pues veíamos esos contrails. Mira cuántos contrails. ¡Anda! Dios, se quedan hasta el día siguiente. Al día siguiente todo el mundo con una garraspera en la garganta, ¿eh? Pero son contrails. Contrails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. You see the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. Las estelas de condensación de los aviones. ¿Cómo que eso es la estela de condensación de un avión? ¿Usted en qué mundo vive? Nos engañan creyendo que son nubes lo que vemos y son productos químicos. Hay una controversia con este tema, hay una lucha enzarzada con este tema porque hay muchas personas que parece ser que están muy interesadas en defender la teoría de que no, de que son simplemente estelas de condensación. Las estelas de condensación desaparecen de la misma manera que el vaho que nosotros expulsamos un día frío desaparece. A nosotros nos llegó de mano de la OTAN a partir del 99. Si bien antes ya se habían hecho algunos ensayos, como nos consta, desde el año 85, ahora ya no son ensayos, ahora es un programa en toda regla. ¿Esos son productos químicos? Las estelas persistentes siempre son productos químicos. Fibras de repente caen del cielo. Sí, los aviones fumigan y fumigan aerosoles, pero hay otras cosas que también fumigan y una de esas cosas son fibras, ¿eh? Looks like here. I collected, most people just think it's a cobweb, but I tested it. It has outrageous amounts of barium, strontium, and aluminum, but they destroy the sample, so I'm not letting this get away from me. Los estudios sobre nanopartículas de aluminio fueron financiados por la misma empresa que fabrica las mezclas para los aviones. Ya se conocen 42 países que participan en estos programas. Ellos instalan estos depósitos en estos aviones gigantes. La misma empresa que fabrica los líquidos produce los insecticidas y herbicidas, que lamentablemente no puedo mencionar el nombre, pero todos sabemos quiénes son. Monsanto, por ejemplo, pesticidas, herbicidas, plaguicidas, biocidas en general, que también llevan óxido de grafeno. How did Monsanto know to create aluminum-resistant plants? I don't think I've heard anybody ask that question. Y esto es perjudicial para la salud, lo que nos echa, porque claro, estamos hablando de aluminio, ácido sulfúrico, ácido clorosulfónico, trióxido de azufre. And I don't know if any of you have noticed some metallic taste in your mouth when they're spraying, but you inhale that, it goes up through your cribriform plate and through your sinuses and into the brain. Las mitocondrias se destruyen, como dicen aquí los estudios médicos, y podemos encontrar aluminio en las mitocondrias, en cada uno de nosotros, en nuestras células. También conocemos la relación del aluminio con todas estas enfermedades neurológicas, pero hay otras más también. Por ejemplo, sustancias radioactivas. Y también se han encontrado gérmenes que fueron añadidos a propósito. He hablado con muchas personas y están enfermando. Tras este periodo de fumigación masiva que han hecho en estos días precedentes, el cielo está prácticamente ahora blanquecino, encapotado, tras esas fumigaciones clandestinas, que ya no lo son tanto, porque lo hacen a simple vista, como ustedes pueden comprobar además.
La sintomatología más común es leves febrículas, incluso fiebres relativamente altas, 38,5, 39, como primera afectación del sistema inmunológico, cansancio, dolor articular, cefaleas, son consecuencias de la afectación de lo que ellos generan artificialmente y llaman ahora séptima ola. Se está utilizando para el control del cambio climático. Han disfrazado esas actividades para paliar el calentamiento global, la nueva religión del cambio climático. La solución es un poco como el bombero pirómano, ¿no? No es la lógica. Viene la geoingeniería, es la de meter miles de aviones y dispersar aerosoles. ¿Para qué? Vamos a impedir que el sol lo den directamente a la Tierra, porque como va a haber una especie de escudo, van a rebotar en ese escudo de nuevo al espacio y no llegarán a la Tierra. Bueno, eso es de locos. Cada vez somos más los que sabemos que las sustancias con las que nos fumigan son sustancias venenosas y que este envenenamiento sí que está destruyendo nuestro país. Desde que se está utilizando masivamente este sistema, las abejas se sabe que están contaminadas por aluminio. Ahora los últimos estudios están demostrando que una de las principales causas de la desaparición de las abejas son los niveles de aluminio. Insects. I've done studies in Siskiyou County. They're at 20% in normal. Intoxica toda nuestra cadena de vida, desde el aire a los alimentos, al agua, ¿no? Here's, latest water test. Tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be 0. You know, these tests are international in scope. We're seeing this all over the world, guys. pH of acid soils is 20 times more alkaline. Fenómeno aéreo que denuncian los agricultores. Parece que en las últimas semanas han aparecido avionetas antilluvia que disuelven las nubes. Sus cosechas están en peligro. A la falta de agua del trasvase se une la que no llega del cielo. Avionetas que cuando amenaza lluvia se encargan de disipar las nubes. La avioneta viene y se da 2 vueltas, 3 como mucho por encima de la nube, y ese nublado desaparece. El fenómeno no es nuevo. Aquí vemos 4 aeronaves. Entran en el interior del nubarrón y pulverizan yoduro de plata. Están deshaciendo las nubes, José. La están deshaciendo totalmente. Pueden generar lluvias, tormentas eléctricas, deshacer frentes lluviosos. Lógicamente, se utilizan para generar sequías. Cada vez somos más los que sabemos que la sequía que padecemos en España no se debe al supuesto cambio climático producido por los gases de efecto invernadero. Cada vez somos más los que sabemos que se trata de una sequía provocada por aviones que fumigan a diario sobre las nubes y las destruyen, ayudados por radares instalados en tierra. Aquí el objetivo es convertir la península ibérica en un desierto a través de la manipulación del clima y de los incendios forestales. ¿A quién le interesa que no llueva? Se está especulando ya con el clima en bolsa, se está especulando con el agua es un bien por encima del oro. Si el agua se crea una escasez, hay personas que pueden ganar muchísimo dinero. ¿Cómo es posible que se estén realizando este tipo de fumigaciones aéreas? La mayor parte de estos vuelos son aviones militares. También tenemos evidencias de que hay vuelos civiles que están implicados en estas fumigaciones. En España y los demás países de la Unión Europea se está perdiendo soberanía. Es decir, el alto espacio aéreo ya la soberanía no la tiene el gobierno español, la tiene la OTAN. Habilita a las Fuerzas Armadas para usar aerosoles. ¿Eso qué quiere decir? Que usando los productos químicos biocidas que están ya autorizados, se pueden utilizar de forma como se utiliza un insecticida. Que ustedes quieran desinfectar, ¿qué van a desinfectar? ¿Un coronavirus? Pero si un coronavirus, según su información, es una secuencia de nucleótidos. ¿Entienden ustedes hasta dónde llega el engaño? Los agricultores han puesto una denuncia ante la Fiscalía y la Guardia Civil investiga ya. Y hago un llamamiento verdaderamente de corazón a la clase médica y a la clase judicial. La salud pública es un bien jurídico que hay que defender a ultranza y solo ellos, actuando en derecho, pueden hacerlo. The federal government, because Air Force wrote a book, and on the first page of the book they said we're going to control the weather by the year 2025.
I asked them, what are they doing spraying these chemicals on the public? Sí se ha denunciado es en la Unión Europea. Es que estamos todos en la misma situación. Nuestros gobiernos lo niegan. Porque imagínense, si lo admiten, la responsabilidad civil y legal no habría manera de cubrirlo por todos los daños materiales y en vidas que esto ocasiona. A nivel de denuncias, que se han hecho muchas, esto se ha llevado al Parlamento Europeo. Sí, siempre nos dicen que sí, que este tema se va a investigar, que este tema se va, pero al final se queda todo en... Varias asociaciones de toda España ya han presentado denuncias ante distintas instituciones. Cuando pretendemos denunciarlo, nos cierran todas las puertas, ante el silencio cómplice de la Administración, de los partidos políticos y de los medios de comunicación. ¿Por qué en los medios de comunicación no se habla de geoingeniería o de la manipulación del clima? Ya tienen organizadas las televisiones de que este tema nadie se oponga a temas, no saquen el tema del 80 por ningún lado, segurísimo. Esos vuelos hay que paralizarlos. No se puede permitir que esto continúe. All I can say is it's about time we get up in arms about this because it is affecting our health. It's high time that we as citizens of this great country. He who controls the weather will control the world. El enemigo es poderosísimo y es necesario que los pocos que sabemos que esto está ocurriendo permanezcamos unidos, pase lo que pase, porque esta guerra tenemos que ganarla. Tenemos claro que lo primero que hay que hacer es informar a la sociedad. ¿Qué pasa con la agricultura? Lobbies. Bueno, vamos a ver. Son lobbies. Sí, son los lobbies. que mueven los hilos. Pero ya, sí, exacto. Pero vamos a hablar del tema de la agricultura. Sí. La agricultura en Europa. Bueno, el tema de la agricultura, la culpa lo va a tener la Agenda Globalista 2030, en la que nos va a decir y nos dice cómo tenemos que vivir, comer, pensar y vestir. De hecho, esto ya se lleva haciendo mucho tiempo. No creas que esto es de hace esta década. Estamos hablando de que esto viene de la década de los 60. Nada menos. Es decir, desde que la fundación del Club Bilderberg, aquí ya se estaba hablando de introducir una agenda que de alguna manera mantuviese a la gente sumisa, quietecita y en su casa. O sea que George Orwell fue un visionario. Bastante, porque de hecho ya se está cumpliendo mucho de lo que Orwell decía en su novela, a modos, sin entrar en ministerios de la paz, de la verdad, y etcétera. Estamos viviendo una época muy acelerada que gracias a Internet es una herramienta fabulosa cuando se sabe utilizar bien y nos estamos enterando de muchísimas cosas que de otra manera estarían ocultas. Porque el manejo el control de la información es lo que hace poderoso al gobierno, o en este caso a la élite, ¿no? Es el control de la información, que quizás es lo más valioso. Ahora mismo la información es lo más valioso que hay. Si tú estás informado de un tema, te puedes beneficiar mucho. Claro. Y conocer también, estar más despierto, que no te engañen, etcétera. Entonces, lo que pasa con la agricultura viene de la mano de la agenda globalista. Y es que la agenda globalista quiere acabar con la agricultura en Europa para potenciar la agricultura de Estados Unidos en principio, pero quiere decantarse más por China. Porque, y además por un conglomerado de países, que sería China, la India, Pakistán, Afganistán, parte de Rusia, en fin, todas estas potencias o estas naciones que serían lo que va a hacer el relevo tanto económica como potencialmente a Estados Unidos. Que Estados Unidos cada día está más en declive. Cada vez la deuda externa es mayor, cada vez el problema es mayor y cuenta que cada vez se le va a ir acabando también el tema del cultivo. Actualmente nos han hecho creer que Ucrania es el granero de Europa y que por culpa de la guerra de Ucrania, aquí en España y en Europa vamos a padecer muchísimo la carencia de cereales principalmente. Bueno, vamos a tener en cuenta el tema de hectáreas de cultivo.
Bueno, sí que es verdad que Ucrania actualmente cuenta, antes de la guerra, cuenta con 33 millones de hectáreas de cultivo. España, 23 millones de hectáreas de cultivo. Pero ¿qué ocurre? Que esos 23 millones de España, que además en cereal era suficiente para abastecer a España, a nosotros. Era suficiente, siempre lo ha sido. Y había excedente. Había excedente. Por ejemplo, el aceite en temas del girasol. El aceite de girasol somos productores de 500.000 toneladas. Sin embargo, consumíamos 250.000, que era la mitad. Y la otra mitad lo que hacíamos era exportarla. Bueno, ¿Europa qué está haciendo? Bueno, Europa está reduciendo la agricultura en Holanda, en Francia y en España mucho en favor de Marruecos, por orden de Estados Unidos. Marruecos lo está potencializando, ¿vale? Aparte, nos quieren hacer creer que el cambio climático es lo que está produciendo esas sequías y tal. Y están sustituyendo campos de cultivo enteros por instalación de placas solares. Claro, si piensas un poquito, porque lo que te venden, esto es como los bancos, ¿no? O sea, tú pides un crédito y paga cómodamente y nada, y sé feliz. Y además te ponen un anuncio súper bonito. Sin embargo, no te cuentan la letra pequeña en la que casi los intereses casi doblan el préstamo. Y vas a estar hipotecado un montón de tiempo hasta que lo cumplas, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, aquí nos están hablando de que hay que instalar placas solares por el cambio climático, sin embargo, no explican el problema que tienen esas placas solares de residuos y de que cuando se queden obsoletas, a dónde van y qué, basura van a dejar. Ahora estamos aquí en un huerto solar, que le llamamos huerto porque, claro, como vemos aquí, antes había naranjos, y entonces en su lugar se plantan paneles fotovoltaicos. Este huerto es un poquito ya antiguo, debe tener aproximadamente unos 15 años, puede que un poquito más. Se puede apreciar que los paneles, las placas, están un poquito ya envejecidas, se van envejeciendo y se van deteriorando. Es una de las cosas que hay que vigilar en un huerto constantemente. El mantenimiento o la monitorización te da pistas de si algún panel está deteriorado. En ese caso habría que sustituirlo, porque si no se corta la producción. Porque el reciclaje de esas placas es bastante complejo. Y contaminante. Y muy contaminante. Es decir, el daño al ecosistema que genera crear eso es enorme. Sin embargo, nos lo están vendiendo como que es una solución a la energía. En lugar de poner energía libre. No, eso no interesa. No, claro. Hay que poner la energía que ellos quieren. Entonces, ¿qué hacen? Para que sea rentable que el agricultor venda las tierras o las alquile o lo que sea, porque normalmente te dicen, tú me las alquilas, yo te pago por hectárea 500 euros, ¿vale? Y si tú tienes ahí, por ejemplo, pues no sé decir, 20 hectáreas, pues te llevas un buen piquito todos los meses. Claro. Y el agricultor dice, oye, pues yo no voy a estar pringado generando esto para que me venga una tormenta y me la fastidie. O una sequía y me lo rompa. No. Bueno, provocan la sequía con la geoingeniería. Hasta el punto que cuando han llegado las elecciones, y vamos a hablar particularmente de España, cuando han llegado las elecciones, han dejado de pasar estelas de los aviones fumigando y creando lo que son ese cambio climático de geoingeniería acelerado que es local a nivel del país y provocando una sequía con productos químicos que amplifican el calor, evaporan más el agua de la tierra y evitan que llueva. Llegan las elecciones, se deja de hacer y han venido las tormentas. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué son tan agresivas? Bueno, pues son tan agresivas porque la tierra estaba muy caliente. El aire estaba muy caliente y la zona estaba con muy alta temperatura. Y como no corresponde esa temperatura a la época del año en la que vivimos, vienen los aires fríos, se mezcla y se desata una agresividad importante, que son como las típicas tormentas de verano, pero las hemos vivido en mayo y en junio. Entonces, esto no es natural. Y luego han desaparecido, causan daño porque caen torrencialmente, hacen mucho daño a la fruta, además una fruta que ya estaba empezando a salir, la daña,
con lo cual va a haber escasez de fruta, se van a incrementar los precios y aquí quien va a salir beneficiados van a ser los intermediarios comerciales. Lo que tendría que hacer la gente es no comprar ese tipo de fruta. Eso es lo que tendría que hacer. Y que se la coman ellos. Pero claro, repercute directamente en el agricultor. ¿Por qué? Porque es al que menos le pagan. Además, no hay una regla o un sí, está la ley de cadena alimentaria, pero no se cumple. Claro, no, pero me refería a la regularización y control de precios entre lo que es el agricultor y el intermediario. Sí, la ley de cadena alimentaria. Vale, pues la ley de cadena alimentaria, que no se cumple, sino que cada uno va por libre, pues ¿qué ocurre? Que aquí no están comprando los productos a los españoles y lo están trayendo de Marruecos, lo están trayendo de Sudáfrica, los están trayendo de otros países, que sale el kilo a céntimos. De forma manera que están beneficiando a esos otros países en lugar de potenciar nuestra economía. Así están los agricultores, principalmente de la zona del Levante, de Murcia, de Alicante, de Almería, indignados los pobres. Justo. Pero además ocurre que las inundaciones que ha habido y las que las televisiones no informan correctamente y deberían de informar bien, son aquellas poblaciones y aquellos lugares donde las presas han sido demolidas. Había unas presas, las han quitado y ahora el río fluye. Claro, si viene un torrente de agua que lo que hacía la presa era contenerlo y que fuera el achique fuera saliendo de una manera controlada, ahora al no tener nada que la frene, pues es lo que pasa, se desbordan los ríos, se inunda todo se echa a perder y todo se destroza. Otra decisión más de Europa. Otra decisión más de Europa, el tema de desmantelar embalses con lo necesario que son los embalses para España, ya que España, por su clima mediterráneo, tiene una gran parte de seca. Porque vamos, de Madrid para abajo es todo seco. ¿Y qué ocurre? Pues que ahí es donde más hace falta también lo que son los embalses, las presas, también en el norte, obviamente. Pero están utilizando el tema del cambio climático para fastidiar a la agricultura y a la ganadería. No quieren que comamos carne. ¿Por qué? Bueno, pues porque la carne es una proteína básica, carne y pescado. Es una proteína básica que hace que las personas, primero, no consuman tanto hidrato de carbono. Que el hidrato de carbono, que es el azúcar, te crea letargo, estupidez, te crea apatía y además vagancia. Y para conseguir todo ese complejo, ¿qué hacen? Pues nos ponen televisores más grandes para cerebros más pequeños. De forma manera que la gente se ha acostumbrado, que con las series y las plataformas de streaming, se han acostumbrado a estar en su casita, en su casa, en su zona de confort y viendo series, consumiendo pizzas y hidratos de carbono a mogollón. Y no me vengas con rollos, porque yo aquí estoy disfrutando de mi serie, yo estoy aquí feliz, me paso el fin de semana totiplén, si puedo me voy a la playa y si no, si el combustible, los hoteles y todo va muy caro, pues yo me quedo en mi casita y chimpún. Y eso es lo que están haciendo poco a poco. Esto es el cuento de la rana en la olla, ¿no? Sí. Si la echamos con el agua hirviendo, la rana salta, pero si la ponemos con agua fría y la vamos calentando poco a poco, la rana ni se mueve. Y eso es lo que se está haciendo con Europa. Poco a poco nos están quitando, bueno, lo de Holanda ya es de escándalo, porque en Holanda ya es que no es que prohíban, digamos, sembrar, es que ya están quitando todos los cultivos, de una forma que todo lo que tiene que entrar sea de importación. Pues ya me dirás tú a mí. Sí, ¿no? La última reforma de la PAC subvenciona, concretamente en España, pero vamos, me imagino que en el resto también, subvenciona el arranque de frutales, de cereales, sacrificio de la ganadería, todo eso lo subvenciona. No es que obligue de momento, porque como tú dices, las cosas poco a poco se van introduciendo y el afectado prácticamente ni se inmuta, no se da cuenta. Porque claro, ahora, si no es rentable la agricultura y te dicen que te van a dar 6.000 euros por hectárea por el arranque de perales, pues te lo planteas, como te has dicho antes, y dices, vale, 6.000 euros, tengo 10 hectáreas, pues mira, con esto ya
para llegar a mi vejez y mi jubilación me sobra. Claro. Pero fíjate lo que has dicho. O sea, pagamos una cantidad de dinero para eliminar un cultivo de perales, por ejemplo. Podemos decirle melocotones o lo que sea. Bueno, ¿tú sabes por qué llueve tanto en el Amazonas? Por la cantidad de vegetación que hay. Por los árboles que hay. Es decir, los árboles atraen a la lluvia. Si tú en un campo, en una zona, por ejemplo, como de Murcia, que es bastante seca, si tú eliminas, vamos a hacerlo en pequeñito, tenemos, imagínate, una hectárea de limoneros o de naranjos. Y de limoneros, que son más típicos de Murcia. De limoneros, vale, pues tenemos una hectárea de limoneros. Si eliminamos esos limoneros, y esos limoneros causaban que cada mes, cada 15 días hubiese una lluvia, ya no cada día como es en el Amazonas, pero sí vamos a ponerlo cada 10, 15 días una lluvia, en el momento que se elimina deja de llover. Claro. Y lo que va a producir es más sequía. Entonces, si vamos quitando cultivos, es como lo del ganado. El ganado, está prohibido que el ganado vaya al monte a pastar. Por según qué leyes ecológicas, de tonterías, de hierbas. No, vamos a ver. El ganado hacía una función primordial para evitar incendios. Correcto. Porque quitaba toda aquella hierba que podía ser inductiva de un foco de incendio. Y además regeneraba la tierra. Y tú dices, ¿cómo regenera la tierra? Pues con los excrementos. Claro, claro. El animal... Sí, ¿no? Si va arrancando la hierba... Y efectivamente, es un círculo. Es un ciclo. Es un ciclo. Es el ciclo de la vida. Claro. Es decir, el animal va, come, controla tenía el control de la hierba, ¿vale? Y además defecaba. Sí. Esa defecación son nitratos, realmente. Enriquecían la tierra para que volvieran a salir nuevas plantas, además con más fuerza y tal. Y ese suelo se enriquecía de minerales. Pero no, claro, es que hay que prohibirlo todo, hay que quitarlo todo y así nos va. Lástima me da el futuro que nos cuentas, que nos planteas. Sí, sobre todo con la carne sintética, que además ahora ya se está imprimiendo en impresoras 3D y nos van a hacer... dicen que es carne vegetal y tal, pero me gustaría saber... si realmente es así o es sintética y de algún tejido de laboratorio como el arroz de plástico que se está descubriendo que viene de origen de Vietnam y la parte de China no estoy tan seguro, pero sí sé que es la parte de lo que es Indonesia, toda esa parte, se ha descubierto partidas de arroz de plástico. Es un arroz sintético que carece de nutrientes, pero tiene el mismo aspecto, no tiene sabor ninguno y realmente se hincha con el agua, o sea, tiene lo mismo. Se pone el mismo tratamiento que lleva el arroz natural. Y si no, pues comeremos hormigas e insectos. Y si no, hormigas e insectos que además tienen una proteína o algo que a nosotros nos pone... Nos es perjudicial. Nos perjudica porque no estamos preparados nuestro sistema digestivo para eso. Exactamente. Rafa, gracias y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias. Y será aquí, en Curiositas Televisión, lo que otros no cuentan, y Rafa sí. Rafa nos lo trae, nos lo cuenta, nos lo explica, y ya cada cual que saque sus conclusiones. Nadie tiene por qué, nadie está obligado a creer que esto es así, al pie de la letra, sino que cada cual se moleste en investigar un poco más, en conocer un poco más, en saber un poco más, para llegar a sus propias conclusiones. Nos vemos en 15 días.